sodio-cloro. No tiene nada que ver o ninguna relación con los anteriores, ¿sí? Otra bomba inhibida. Solamente que estos están más bien en la parte distal, ¿verdad? En la parte diluyente cortical, en la rama de Henle, ¿verdad? Justamente aumentan, dice, la excreción de sodio y cloruro. Nuevamente el mecanismo de diuresis es eliminación de sodio, natriuresis, ¿verdad? Específicamente bloqueando la bomba sodio-cloro, ¿verdad? Bueno, ¿dónde? En el epitelio tubular renal, eso ya dijimos, inhibe la reabsorción de sodio y cloro en la parte distal. Esa es la diferencia, eso es lo que hay que aprenderse. Bloquean la parte distal ya del túbulo contorneado distal y parte del colector, ¿verdad? Entonces nos localizamos dependiendo de cuál sea el mecanismo de acción, el fármaco. Su potencia diurética baja a media, ¿verdad? No se le compara a la acetazolamida, por ejemplo, que era muy baja, ni a la furosemida, que es alta. Entonces quedamos en un punto intermedio, ¿verdad? Dice 5% porcentaje de natriuresis, pero puede llegar hasta el 10%, ¿verdad? Bueno, la tiacida aumenta igualmente la excreción de potasio, dice, es otro problema. ¿Quién era un fármaco diurético que producía también mucha hipopotasemia? Era el anterior, el grupo de ASA, los diuréticos de techo alto, potencia. Ellos, su efecto adverso más frecuente era hipopotasemia, ¿verdad? La hipopotasemia hacía que sea más fácil que aparezca arritmias, pues, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estos diuréticos porque son utilizados a largo plazo. ¿Por qué? Y porque se usan para el tratamiento, sí, de la hipertensión arterial, ¿verdad? Bueno, reducen la eliminación de calcio, dice. Reduce la eliminación de calcio, ¿verdad? Y de ácido úrico. Y también acá nos dice que aumenta la eliminación de bicarbonato por orina, ¿verdad? Bueno, son la única clase de diuréticos que dilatan los vasos sanguíneos. Esto tendría que estar en rojo, por eso es que se utiliza como antihipertensivo. Dentro de todos los grupos es el único que provoca vasodilatación. De ahí el efecto antihipertensivo principal. Sin embargo, la furosemida dijimos que producía vasodilatación, pero de la arteria aferente nomás. Es muy distinto que a una vasodilatación sistémica. Bueno, lo cual ayuda a reducir la presión arterial y se utiliza principalmente como coadyuvante de la hipertensión arterial esencial, ¿verdad? Bueno, sus usos terapéuticos, ¿verdad? ¿Para qué usamos? Bueno, acá decía que eliminaba, o sea, reducía la eliminación de calcio. Muy importante ese dato. Hay personas que tienen la facilidad de eliminar mucho calcio por orina. Tienen hipercalciuria. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos mucho calcio? Hay un problema con el calcio que se forma cálculos, piedras, ¿verdad? En un 60-70%, en un global de cálculos, la mayoría son de oxalato de calcio, ¿verdad? ¿Qué problema ocasionaría un cálculo en las vías urinarias? Obstrucción. Aparte de que duele intensamente, un dolor cólico, puede ocasionar daño renal crónico, ¿verdad? Puede ocasionar daño renal, infecciones, hidronefrosis, dilatación, insuficiencia renal. Entonces los cálculos no son nada beneficiosos. ¿Las tiacidas ayudan a la mayor formación de cálculos por calcio? Sí. ¿Por qué? Porque disminuye la eliminación de calcio por orina. Entonces se utiliza para la hipercalciuria / cálculos de calcio, ¿verdad? Bueno, también la insuficiencia cardíaca crónica podría tener un papel, pero a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. También se utilizan para la hipertensión arterial primaria o esencial como coadyuvante, dijimos en el escalón 4, está ahí la tiacida.
Síndrome de Matoso podría utilizarse también, pero no son muy buenos antiedematosos. ¿Cuáles son los mejores? Y son los de ASA, ¿verdad? Furosemida, toracemida, ácido etacrínico, podría ayudar. Bueno, también la diabetes insípida, que es la única diabetes que no tiene nada, o sea, ninguna relación ni nada que ver con la glicemia, ¿verdad? En este caso, se produce una amplia eliminación de agua neta, ¿verdad? Agua, se elimina agua, solo agua, no se elimina sodio, ¿verdad? Bueno, justamente por la hormona antidiurética, ¿verdad? Hay una excesiva secreción de hormona antidiurética por la neurohipófisis, ¿verdad? Generalmente. Bueno, intoxicación por yoduro y bromuro también, que es raro, pero se puede utilizar. Y aparece la primera tiacida, que es la más utilizada, hidroclorotiacida, ¿verdad? Acá hay algunos nombres comerciales. También aparece la clortalidona, la metolazona, la clorotiacida y la indapamida. Todo esto están disponibles. El más utilizado, el más comercializable y el más barato es la hidroclorotiacida. Bueno, acá nos comparan nuevamente las dosis, pero nuestro punto principal son las tiacidas. La dosis, miligramos día, 125 a 500 miligramos para la clorotiacida. Y fíjense que la hidrocloro podemos llegar nada más que hasta 50 miligramos por día. Viene 25 miligramos en comprimido. Tenemos disponible en frasco y no. Solamente viene para tratamiento por vía oral. Por vía oral. Su duración de acción es larga, 12 a 24 horas. O sea, eso lo hace que sea estable en un día. En un día. Bueno, acá nos pone furosemida, fíjense, 480 miligramos dosis máxima. Hace rato dijimos que podríamos soportar hasta 500 o 600 miligramos por día, ¿verdad? Por eso se denominan de techo alto. Más dosis, más diuresis. Sin embargo, estos no tienen un techo alto. Tienen una dosis máxima día. Bueno, cinética, todo viene para la administración por vía oral, o sea, para el tratamiento crónico, ¿verdad? De alguna enfermedad hipertensiva. Se elimina por orina y inician acción recién a las 1 a 2 horas. Si quieren un efecto diurético inmediato, no es muy buena opción. Necesitan un fármaco de mayor inicio de acción, que suelen ser los fármacos endovenosos tipo ASA, ¿verdad? Bueno, nos dice que se secretan activamente por el túbulo contorneado proximal. O sea, llegan al riñón y a los túbulos por secreción activa a nivel del túbulo proximal. Bueno, y acá está la acción principal antihipertensiva. Disminuye la volemia, pero no son tan depresores de la volemia, ¿verdad? Pero esto sí, generan vasodilatación por acción musculotrópica, ¿verdad? ¿Vasodilatación de qué? Del sistema arterial periférico. Y ahí es donde beneficia a la hipertensión arterial, ¿verdad? De manera independiente, solos, no son muy buena opción, a no ser que sea hipertensión sistólica aislada, que son los ancianos generalmente lo que tienen, ¿verdad? Bueno, y también se usa en la diabetes insípida porque disminuye la eliminación de agua sola, ¿verdad? En la diabetes insípida, tanto de causa hipofisaria como de causa nefrógena. Muy importante saber el concepto de diabetes insípida. Ustedes saben que la hormona antidiurética lo que hace es actuar sobre las acuaporinas, eliminando solo agua, no eliminan sodio. Entonces se produce una deshidratación rápida con hipernatremia. Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces este fármaco ayuda a reducir la eliminación de agua, bloqueando a las acuaporinas, preferentemente tipo 2. Bueno, ¿cuáles son sus efectos adversos? Tienen que tener en cuenta que vamos a usar por largo periodo de tiempo. Entonces su principal problema es hipopotasemia, porque bloquea la bomba sodio-potasio distal. Bueno, ¿y cómo podríamos compensar esta hipopotasemia esperada? Agregando un diurético ahorrador de potasio, ¿verdad?
Ahí es donde le agregamos una espironolactona o un eplerenone, ¿verdad? Para el tratamiento equilibrado hidroelectrolítico crónico, porque va a producir hipopotasemia. ¿Verdad? Bueno, también tiene tendencia a la hiperglucemia, o sea, hay que tener cuidado con los diabéticos. No es una hiperglicemia significativa, eso es muy importante. No es que va a disparar a 500, 600 miligramos por decilitro. Sube, pero preferentemente en condiciones diabéticas. O sea, en los pacientes no diabéticos no es que le va a generar una diabetes. Entiéndase diabetes, glicemia mayor a 126 en ayuna, ¿verdad? Bueno, dijimos que la glicemia normal va entre 70, que es el límite de hipoglicemia, y 100 miligramos por decilitro de glucosa plasmática en ayunas, en yeyuno, ¿verdad? Bueno, también puede producir hiperuricemia, ¿verdad? Hipercalcemia o hipocalciuria, ¿verdad? Lo que provoca es subida del calcio y reducción de la eliminación de calcio en orina. Por eso dijimos que funciona para el tratamiento de los cálculos renales, ¿verdad? Favorece. Bueno, también puede producir hipomagnesemia, también es otro problema. Hay algo que tienen que saber, que generalmente una causa importante de hipopotasemia es la hipomagnesemia, ¿verdad? Entonces, ante la persistencia de una hipopotasemia siempre tiene relación con el magnesio, o sea, hay que corregir los dos, ¿verdad? Bueno, también produce alcalosis metabólica y hipercolesterolemia. Este es un problema. Produce dislipidemia, tiene tendencia a la dislipidemia. Entonces esto sería algo peligroso y para eso se asocia a estatinas generalmente, ¿verdad? Para compensar este efecto hiperlipidemiante, ¿verdad? Hiperlipidemiante. Por supuesto no es significativo, pero tiene tendencia a elevar el LDL colesterol, que es el malo, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones. En potasio bajo, personas que tienen hipocalemia no vamos a administrar. Hipercalcemia tampoco, ¿verdad? Algún tipo de trastorno con el calcio central. En diabéticos tienen que considerar su uso, ¿verdad? Cuota, nuevamente por la hiperuricemia. Y en el embarazo totalmente contraindicado, nuevamente categoría C, ¿verdad? En el embarazo el tratamiento de la hipertensión es bastante reducido, no podemos dar IECA, no podemos dar A2, beta bloqueante, calcio antagonista está ahí un poco contraindicado también. Entonces solamente nos queda justamente el grupo de simpáticos líticos de acción central, ¿verdad? La alfa-metildopa y un calcio antagonista que es la nifedipina, ¿verdad? Que se puede utilizar. Para las urgencias como eclampsia y preeclampsia podemos usar la betalol, que es un beta bloqueante, y también se puede usar los nitratos, ¿verdad? Entonces muy reducido. Tenemos 4 fármacos nomás que citamos. Acuérdense que si utilizan mal le van a dañar al feto. Bueno, esto es corto, ¿verdad? Yo no creo que terminemos AINE porque es largo. Esto suele ser programado para un día. Entonces vamos a darle una introducción principal de los AINE. Cambiamos de aire. Salimos de lo cardiovascular, por fin. Salimos de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y entramos en el tratamiento del dolor. ¿Verdad? Analgésico, antiinflamatorios, antipiréticos y antiplaquetarios. Tiene varios efectos este medicamento, ¿no? Bueno, ¿qué significa AINE? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y por qué dicen no esteroideos? Porque hay esteroideos y son los corticosteroides, ¿verdad? Que van a ser nuestras próximas clases. Sí. Y después hablar aquí, uno de los problemas que causa es la alcalosis metabólica. Sí, eso comparte con los de ASA.
¿verdad? O sea, más bien lo que produce es eliminación de hidrógeno, ¿verdad? Sí. Entonces, suele superar la eliminación de hidrógeno. Tiene el mismo efecto que los diuréticos de asa, por eso produce alcalosis metabólica. También hiperclorémica, ¿verdad? Entonces, la eliminación de bicarbonato no suele ser significativa. No suele ser significativa. Por eso suele producir más bien un trastorno alcalótico central, ¿verdad? Para que eso tengan en cuenta a la hora del examen. Bueno, no suelo hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque se van a estrellar porque es muy confuso el mecanismo ácido-base. Más bien, lo que me parece importante que entiendan es el del calcio, ¿verdad? Que sí es muy interesante, porque hay veces que el paciente viene junto a ustedes o va a venir junto a ustedes por cálculos renales y este sería una muy buena opción para reducir la formación de cálculo, ¿verdad? Bueno, tuvimos varios casos extremos, ¿verdad? Una persona, hace poco, una chica de 20 años hacía cálculos a repetición, ¿verdad? Un riñón ya voló ya. Le quitaron ya una nefrectomía total, hizo una pielonefritis, se complicó y le tuvieron que resecar. Y le quedaba un solo riñón. Imagínense 20 años y un riñón nomás ya tiene. ¿Y qué le pasó? Se obstruyó. ¿Ya? Entonces, esos pacientes ya son críticos porque solo le queda un riñón en plaza y tiene alto riesgo de volver a perder, ¿verdad? Entonces, el tratamiento tiene que ser muy intensivo. Bueno, estábamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos. A diferencia de los corticosteroides, estos tienen muchos otros efectos. Los esteroides solamente son antiinflamatorios, solo son antiinflamatorios. ¿Y qué significa inflamatorio? Justamente que se encargan de los signos de inflamación, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos inflamatorios? Rubor, tumor, dolor, calor, impotencia funcional. Por ejemplo, se golpean el tobillo, se inflama. ¿Qué hacen los corticosteroides? Reducen esa inflamación. ¿Son analgésicos? No son analgésicos. No le va a calmar el dolor. ¿Estos calman el dolor? Sí. ¿Verdad? Aparte tiene otro efecto que es antiplaquetario. Antiplaquetario. En las primeras clases hablamos de los antiplaquetarios. ¿Para qué queremos un efecto antiplaquetario? Para reducir la posibilidad de formación de trombos y émbolos, infarto, isquemia o lo que sea relacionado a activación de la coagulación, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene riesgo cardiovascular alto de desarrollar infarto o ACV o ABC, estos fármacos le ayudarían a ese paciente interfiriendo en el coágulo. ¿En qué parte? Hemostasia primaria. La hemostasia primaria. Entonces, son específicamente antiplaquetarios. ¿Son muy buenos antiplaquetarios? No, porque solamente bloquean el tromboxano A2. Recuerden que hay dos formas de activar a las plaquetas o agregar plaquetas. Recuerden que agregar plaquetas es plaqueta, viene otra plaqueta, plaqueta, se forma una bola de plaquetas. Eso es agregación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace estos fármacos? Hace que no se adhieran las plaquetas, que falle la agregación. ¿Entienden? El tromboxano es solamente el 50% de la agregación. El otro se lleva al ADP, ¿verdad? ¿Y quién le inhibe al ADP? El clopidogrel, ¿verdad? También se utiliza mucho en el infarto, pero acá no entra clopidogrel. Solamente hablamos de AINES. Bueno, calman el dolor, dijimos, son antiinflamatorios intermedios, ¿verdad? Son antiplaquetarios o antiagregantes, son la misma cosa, y son antitérmicos, se usa para el tratamiento de la fiebre. Dentro de todo eso, los corticosteroides solamente son antiinflamatorios, pero que tan potentes, y son los más potentes antiinflamatorios en plaza. Pero ese no es nuestro tema de hoy.
son los AINES. Como su nombre lo dice, son antiinflamatorios no esteroideos y este es su mecanismo de acción, ¿verdad? ¿Qué inhibe? Bueno, ustedes saben que las prostaglandinas, que son un componente fundamental de la inflamación, viene de la degradación generalmente de fosfolípidos de membrana. Para que se escinda o degrade un fosfolípido, tiene que actuar una enzima que se llama fosfolipasa A2. ¿Y cuál es el mecanismo que inhibe a la fosfolipasa A2? Los corticosteroides. Entonces el primer nivel son los esteroides. Una vez que se degrada esos lípidos de membrana, entra una enzima que se llama ciclooxigenasa. ¿Verdad? Hay dos tipos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Tienen que tener en cuenta que la ciclooxigenasa 1 tiene más bien efectos a nivel del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las prostaglandinas son vasodilatadores, ¿verdad? Prostaglandina, vasodilatación. Se encargan de la vasodilatación, de la irrigación, de la nutrición de las células epiteliales gástricas. ¿Qué pasa si inhibimos? No se van a irrigar, no se van a perfundir y van a tener tendencia a la isquemia. ¿Eso hacemos con los AINES? Sí. ¿Entienden? Entonces, si ustedes consumen antiinflamatorios como nimesulide, por ejemplo, van a estar neutralizando la irrigación del estómago y van a empezar a sentir dolor epigástrico en 72 horas aproximadamente. Seguramente ya experimentaron esa sensación, ¿verdad? ¿Por qué? Y justamente por la disminución de prostaglandina a nivel gástrico, que se encarga la ciclooxigenasa 1. Hay AINES que bloquean a la ciclooxigenasa 1, hay que inhiben a la ciclooxigenasa 2. La mayoría inhiben los dos. ¿Y qué tiene el 2? Y justamente el 2 es lo que nosotros queremos. Acción antipirética, analgésica, antiinflamatoria, analgésica y antiagregante. Entonces, el foco principal es la ciclooxigenasa 2. El foco principal. Pero la mayoría activan a los dos o bloquean a los dos. Y ahí es donde tenemos los efectos colaterales adversos o no deseados. Bueno, a alguien se le ocurrió esto. ¿Y qué pasa si creamos los inhibidores selectivos de la COX-2? Y se crearon, ¿verdad? Son solamente antiinflamatorios y analgésicos. Pero tienen un problema. Son trombógenos. Entonces no es tan bueno otra vez. ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, justamente acá nos dice dónde tenemos mayor cantidad de ciclooxigenasa 1. En primer lugar, estómago. Por eso un foco importante de los AINES es el estómago, ¿verdad? Intestino, riñón. Las prostaglandinas también se encargan de la irrigación y perfusión glomerular. Por eso es que si damos AINES estamos neutralizando o interrumpiendo la irrigación renal. Por eso es que son tóxicos renales. Bueno, plaquetas también tiene ciclooxigenasa, páncreas, mastocitos y macrófagos. Sin embargo, la COX dice que es inducible. ¿Y cómo es inducible? Es creable, generable. ¿Y cómo generamos? Mediante inflamación. Cuando hay inflamación aparece la ciclooxigenasa 2, que es el foco para un analgésico que ustedes van a administrar en un paciente. Tienen que tener en cuenta que estos fármacos se dan como caramelo, ¿verdad? Cuando el paciente se va por dolor, lo primero que le dan es un AINE, ¿verdad? No sabe muy bien cómo funciona, pero le da el AINE ahí para que haga un efecto más bien placebo, ¿verdad? Bueno, esto es una representación para que no se olviden que la COX-1, si inhiben, va a estar taladrando el estómago, ¿verdad? Bueno, principalmente se utilizan en pacientes internados. Bueno, acá tenemos la clasificación que es larga, ¿verdad? Tenemos el grupo ácido y los no ácidos. Van a ver que acá no están todos los fármacos, están los principales. Dentro de los ácidos tenemos los salicílicos, ¿verdad? Como el ácido acetil salicílico, el famoso aspirina o AS,
¿verdad? La aspirina, que es el nombre original de Bayer, ¿verdad? Bayer, que se hizo rico con la creación de aspirina, ¿verdad? Quitaron un estudio hace 7, 10 años que decía que consumir aspirina en una dosis de 100 a 125 miligramos al día reducía el 25% probabilidad de morirse por un infarto. Todo el mundo empezó a consumir aspirina porque nadie quería morir de un infarto, ¿verdad? Imagínense, 25% reducía la mortalidad. Era una magia. Fue un estudio manipulado por empresas tipo Bayer, Alemania, que después tuvieron que contradecir y decir no era tan mágico como parecía, ¿verdad? Hoy se sabe que reduce la mortalidad, pero principalmente en diabéticos. O sea, diabéticos que son hipertensos, dislipidémicos, en esos pacientes sí reducen la mortalidad. Si son simples mortales sin ninguna comorbilidad, no hace ningún efecto. Bueno, después tenemos los ácidos enólicos como las pirazolonas y aparece el metamizol. Este tiene tendencia a confundirse porque hay un fármaco que se llama metimazol. Y ahí sí el cerebro, ¿verdad? Este es metamizol. Y el metimazol es un antitiroideo para el hipertiroidismo. ¿Y esto qué es? Comúnmente se llama dipirona. Para complicarnos la vida se llama metamizol, ¿verdad? Entonces, esta es la dipirona clásica. También se llama metamizol, ¿verdad? Más fácil es decir dipirona, ¿verdad? Pero para complicarnos la existencia se llama también metamizol. Bueno, después tenemos las pirazolindionas, que es la fenilbutazona, hoy ya no muy disponible por su toxicidad. Tenemos los oxicams, piroxicam y meloxicam. Son muy buenos antiinflamatorios. Atiendan bien que el término antiinflamación es edema, tumefacción, tumoración. Eso es inflamación. Puede ser que duela o que no duela. Generalmente duele, ¿verdad? Recuerden eso a la hora de enfrentar una situación clínica. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Desinflamar o quieren calmar el dolor? ¿Verdad? Muy importante el razonamiento porque les prometo que muchos médicos no saben ese concepto de inflamación y analgesia y antipirexia. Bueno, como recién vino alguien y me dijo que me dio prednisona. Ni idea para qué le dio la prednisona, ¿verdad? Le dio nomás. Por si acaso, ¿verdad? Pero el problema está en los efectos adversos que ocasiona, ¿verdad? Asociar una prednisona con estos fármacos, el daño gástrico es mucho mayor, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Imagínense, usted portan Helicobacter pylori, está un proceso ulceroso ya en el estómago y le dan un AINE y una prednisona. Se va a acelerar eso y va a sangrar, ¿verdad? Sí, esos son protectores superficiales o luminales se llaman, ¿verdad? Que causan un alivio transitorio. Luego consumir, te mejora, pero después pasa, ¿verdad? Les cuento un caso extremo para que se den cuenta que este tema de la úlcera, el daño gástrico, no es algo sencillo. Paciente de 15 años, imagínense 15 años, una nena que se va al colegio, a la escuela, a la secundaria, viene por hemoglobina de 4 de hemoglobina. ¿Qué hace mi equipo médico? Se sorprende, ¿verdad? Y empieza a investigar la anemia desde un punto de vista autoinmune, lupus, cosas raras, ¿verdad? Tipo Dr. House. Se fueron allá. Y la primera pregunta que le hice, tu materia fecal era negra, era oscura. Sí, dice, sí. ¿Hace cuánto que es oscura? Y hace 2 meses aproximadamente. Era sangre en las heces. ¿Y cuál era la causa? Una úlcera por Helicobacter pylori a los 15 años, ¿verdad? Perdieron tiempo ahí investigando cosas raras como anemia hemolítica, esas cosas, ¿verdad?
Era una úlcera que se sangró, se perforó, ¿verdad? Y llegó a 4 su hemoglobina. En teoría la vida es compatible hasta 4, ¿verdad? Hace poco tuvimos uno de 2 de hemoglobina. Bueno, ácido acético, indolacético, indometacina, hoy tienen una indicación única y exclusiva que es el cierre del ductus arterioso. No se usa para otra cosa, ¿verdad? Bueno, el pirrolacético como el ketorolac, hoy considerado uno de los más potentes analgésicos dentro de los AINE, el mejor analgésico para calmar el dolor, la cefalea, se fracturaron, le calma el dolor. Solamente se usan para dolores moderados y bajos. Esos de alta intensidad como los oncológicos, olvídense, esto no funciona. ¿Y qué funciona para esos dolores intensos? Opioides, ¿verdad? Los opioides, para eso tienen todo solución. Bueno, el fenilacético, el diclofenac, más bien es un inhibidor selectivo casi COX-2. Quiere decir que es más bien antiinflamatorio. Es casi un inhibidor selectivo de COX-2. Pero hoy considerado el mejor antiinflamatorio para esas edemas, hinchazones, tumefacciones, tumoraciones. El diclofenac es muy buena opción. Analgésico, mal analgésico. No es muy buen analgésico que digamos. O sea, es más bien para esos edemas, ¿verdad? Esguinces, ¿verdad? Luxaciones. Funciona muy bien el diclofenac y se absorbe muy bien por cualquier vía, incluso la transdérmica, ¿verdad? Bueno, el pirandolacético, que es el etodolaco, se le parece mucho al ketorolaco, no muy utilizado, ¿verdad? Propiónico, sigue siendo ácido, naproxeno, ¿verdad? Acá también viene el ibuprofeno, que se da muchísimo. El antranílico, que es el ácido mefenámico. El nicotínico, que es la clonixidina. Se utiliza mucho porque es el menos nefrotóxico de todos, ¿verdad? O sea, podemos usar para daño renal, por ejemplo. Clonixidina. O clonixinato de lisina también se llama, ¿verdad? Bueno, y los no ácidos, que son las sulfonalidas, que es la nimesulida, muy comercializado también en Brasil, ¿verdad? Acá no se comercializa tanto la nimesulida. Alcalonas, como la namebutona, y los paraminofenoles, que es el fármaco más mortal que existe, que es el paracetamol, ¿verdad? El que ocasiona más muerte a nivel mundial. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque si nos pasamos la dosis, el metabolismo intermedio es hepatotóxico, ¿verdad? También se llama acetaminofén o paracetamol. Bueno, esta es una clasificación grande. Bueno, vamos a hablar de los efectos. El primero es inflamación. Ustedes saben que en una inflamación hay aguda y hay crónica, ¿verdad? Generalmente participan, digamos, intermedios de la inflamación, células inflamatorias, neutrófilos en la inflamación aguda y en la inflamación crónica, ¿quién participa? Linfocitos, macrófagos, básicamente polimorfos para la aguda y crónica, lo que son unicelulares, ¿verdad? O sea, tienen un solo núcleo. Bueno, nos dice, agente potencialmente nocivo se manifiesta por rubor, que es o sea, la coloración eritematosa, tumor, dolor, calor e impotencia funcional, ¿verdad? Eso es la inflamación. O sea, al utilizar el término antiinflamatorio nos referimos a los signos cardinales de la inflamación, que era Virchow y Celso, ¿verdad? La tetra de Celso y la penta de Virchow. Bueno, la biosíntesis de prostaglandina aumenta de forma notable en el tejido inflamatorio. O sea, nos dice que las prostaglandinas se sintetizan mayormente. Eso hace que haya un edema, aumento de permeabilidad en el lugar de inflamación. Puede ser por una picadura, por un cuerpo extraño, por una fractura, por una luxación. Bueno, y acá interfieren nuestros inhibidores
de la COX, que es ciclooxigenasa, que deprime la formación de prostaglandina o prostanoides y de este modo reducen la inflamación. Bueno, son muy eficaces y utilizados, lo que resalta la importancia general de las prostanoides o las prostaglandinas y derivados como mediadores proinflamatorios. Conclusión, las prostaglandinas o prostanoides son muy importantes en el proceso inflamatorio. Recuerden, esto no es, en un principio es beneficioso porque va a neutralizar el agente extraño, pero el problema está cuando se excede, ¿verdad? Entonces ahí es donde interfiere la medicina. Si nos ponemos a pensar, no es muy conveniente deprimir la inflamación, porque es un proceso de defensa natural. Pero esto cuando se excede, ustedes van a ver, es necesario administrar estos fármacos. Bueno, la COX-1 contribuye en un 10 a 15%, no muy importante. Sin embargo, la COX-2 se lleva al 90%. ¿verdad? Recuerden que la COX-1 está más bien a nivel gástrico, pancreático, etc. Bueno, ¿cuáles son las dos más potentes prostaglandinas? Y se llama prostaglandina E1 e I1, consideradas como las prostaciclinas, que son las más importantes, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen estas dos? Incrementa el flujo sanguíneo local, produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y por ende escape masivo de líquido, de plasma. Detrás del plasma se escapan células inflamatorias, ¿verdad? Entre ellos, en las primeras 24 horas aparecen los neutrófilos, ¿verdad? Todo ya está acá, permeabilidad y infiltración de leucocitos, ya está todo ya resumido. Entonces, eso es lo que ocurre en un proceso inflamatorio agudo. Bueno, también actúan sobre el dolor, por eso son analgésicos, ¿verdad? Que dijimos que los corticosteroides, por ejemplo, no son analgésicos. ¿Por qué son analgésicos? Porque los nociceptores, en el caso de una inflamación, reducen el umbral del dolor. O sea, las prostaglandinas, en vez de doler a este nivel, reducen y duelen a menor intensidad, ¿no? Entonces, se demostró que al interrumpir la prostaglandina E2 e I2, reducen el umbral de estimulación de los nociceptores y de este modo reducen la percepción dolorosa periférica, ¿no? Bueno, hay AINES que también tienen acción a nivel central, ¿verdad? Médula espinal y encéfalo. Su intensidad no es muy importante, por eso se usa para dolores de baja intensidad o máximo moderada. Dijimos que los de intensa usamos opioides. ¿Por qué? Porque actúan más bien a nivel central en el cerebro, ¿verdad? Bueno, fiebre. Son antipiréticos. Este es un punto importante, ¿verdad? Bueno, normalmente cuando hay un pirógeno, un agente que puede estimular el centro termorregulador, como una bacteria, por ejemplo, ¿verdad? Bacteria, un agente extraño, va a estimular la producción de calor. ¿Para qué? Para ocurrir un desequilibrio central y tratar de esa manera de eliminar el agente extraño, ¿verdad? Como la bacteria, pero generalmente siempre resisten a la temperatura. Bueno, ¿qué nos dice? El hipotálamo regula el punto de equilibrio que se mantiene la temperatura ideal corporal y este valor predeterminado aumenta en la fiebre, ¿verdad? Lo que refleja una infección, puede ser bacteriana en la mayoría de los casos, parasitaria, fúngica, etc. Afortunadamente vamos a ver todas las infecciones en farmacología, bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿verdad? Cualquier germen puede generar fiebre. Bueno, nos dice que la mayor tendencia son las bacterias. Bueno, como resultado de lesión hística, inflamación y rechazo de injerto. Algunas formas de elevar la temperatura también dice que es lesión hística, una necrosis, un infarto, inflamación, por ejemplo, una fractura, una luxación, puede ocasionar también fiebre. Si se hace un trasplante, puede haber rechazo,
si hay incompatibilidad de sangre, si ustedes son A y se le transfiere O, va a haber una fiebre, ¿verdad? Una reacción febril. Y también se denominan pirógenos como la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Son los mayores pirógenos endógenos. Bueno, una vez que se libera ceramida, dicen las neuronas de la región perióptica, en el hipotálamo anterior, donde se encuentra nuestro centro termorregulador, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace esto? La prostaglandina E2, atiendan bien, esto tendría que estar en rojo, puede cruzar la barrera hematoencefálica muy fácilmente y es la que principalmente interactúa con las células termosensibles, ¿verdad? Bueno, esto detona que el hipotálamo aumente la temperatura corporal y favorece el incremento de calor, ¿verdad? Y los AINES lo que hacen es suprimir esta respuesta al inhibir esta prostaglandina que es la E2, que es la principalmente vinculada con la temperatura. Hay que tener en cuenta que la fiebre es muy importante neutralizarla porque viene acompañado de astenia, adinamia, anorexia, malestar general, eso es malo para nuestro paciente, y aparte, al subir la temperatura, sube la pérdida de agua, se deshidrata, ¿verdad? Se deshidrata y generalmente se deshidratan por evaporación y por la respiración. Entonces, un paciente con fiebre se deshidrata más fácil. Se deshidrata mucho más fácil y rápidamente. Entonces, más bien son por los síntomas y aparte que en los niños el centro termorregulador no está maduro y puede ocasionar convulsiones, ¿verdad? En los niños, no en los adultos. Porque hace poco me fui en una terapia intensiva y me dijeron que convulsionó porque tenía fiebre, me dijo. Un adulto, ¿verdad? No cometan esos errores. Hasta los 7 a 8 años máximo es el punto de convulsión febril. Después ya madura el cerebro y ya no va a convulsionar por fiebre. Si convulsiona es por una meningitis, por una encefalitis, por un tumor, por una epilepsia primaria, pero nunca por fiebre, ¿eh? Ese es lo primero que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, acá tenemos varios, parece un poco chocante, ¿verdad? Pero es nada más para ver la similitud química por un lado. Ustedes ven que el salicilato, el diflunisal y el ketorolac tienen una similitud química, ¿verdad? Luego tenemos estos rojos que son los inhibidores selectivos de la COX-2, que es el celecoxib, etoricoxib, etc. Que este principalmente se utilizó mucho hace poco en la epidemia de chikungunya, ¿verdad? Que ocasionaba un dolor terrible. Entonces funcionaba muy bien. Bueno, y los oxicanes, piroxicam, meloxicam, que son muy buenos antiinflamatorios, ¿verdad? Bueno, por el otro lado tenemos la selectividad de COX. Por un lado tenemos el COX-1 y por otro lado el COX-2. ¿Verdad? Vemos que el rofecoxib, etoricoxib tienen mucha selectividad COX-2. ¿Verdad? Y van en un punto intermedio, paracetamol, por ejemplo, intermedio. ¿Verdad? Y lo que son más inhibidores COX-1 son ketorolac, el ketoprofeno, la indometacina, que van a producir más daño gástrico. ¿Verdad? Más daño gástrico. Y la vida media, lo que tiene corta vida media, como el diclofenac, por ejemplo, que es muy corto, es el más corto de todos, y en algunos casos se le tiene que agregar un componente que prolongue la vida media, ¿verdad? Y el más largo es el piroxicam, utilizado, por ejemplo, para la artritis reumatoidea, para esos pacientes con dolores o inflamaciones crónicas, ¿verdad? Bueno, esto ya es la cinética, ¿verdad? La mayor parte de los AINES se absorben con rapidez, dice, muy rápidos, después de su ingestión y alcanzan concentraciones máximas analgésicas, antiinflamatorias a las 2 a 3 horas. Esto es importante porque no son mágicos, ¿verdad? No hay una analgesia instantánea. Necesitan tiempo para alcanzar su pico máximo.
Hoy en día ya vienen componentes sublinguales, por ejemplo, que son mucho más rápidos. Bueno, la ingestión de alimentos a veces demora la absorción y disminuye la disponibilidad sistémica, por ejemplo, del fenoprofeno y el sulindaco, que por su no se administran muy cotidianamente. Entonces, si van a dar AINES, es conveniente que den lejos de los alimentos para que tenga mayor efecto deseado, ¿verdad? Bueno, los antiácidos. Muchas veces el paciente siente molestia ya por el propio AINES y le damos lo que dijo la compañera, hidróxido de magnesio, bicarbonato de sodio, para disminuir esa acidez que siente ya por los analgésicos. Entonces, ¿qué pasa si le damos con ello? Tienen tendencia a perturbar su absorción. Entonces, no es conveniente también darlos o administrarlos con antiácidos. Dice que retrasa, pero no disminuye finalmente toda la concentración. Bueno, tienen una alta unión proteica, 95 a 99% se unen a proteínas, preferentemente albúmina. Y justamente tiene a desplazar el medicamento por competencia, las proteínas, y se encuentran distribuidos en gran parte del cuerpo y pueden alcanzar dosis altas incluso en líquido sinovial. Esto es un problema porque es difícil alcanzar el líquido sinovial, por ejemplo, en una artritis. Estos fármacos alcanzan buena concentración en las articulaciones, preferentemente naproxeno, piroxicam e ibuprofeno. Se usa mucho para las artritis, porque tiene muy buena biodisponibilidad, o sea, muy buena concentración sería el término correcto, ¿verdad? Gran parte alcanza concentraciones plasmáticas cerebrales suficientes ¿para qué? Para producir efectos analgésicos, porque no, lo que nos importa es la analgesia a nivel central. Y por vía tópica no tienen buena concentración, excepto uno, que es el diclofenac, que van a encontrar en cremas, geles, etc. Para tratamientos locales. Por supuesto, no le va a ganar nunca a la vía oral o a la vía parenteral. Bueno, ¿por dónde se eliminan? Generalmente siempre por el riñón. Su eliminación es renal y la vía de eliminación en la mayoría es por oxidación e hidroxilación, por vía renal. Bueno, esto es interesante, los efectos adversos, ¿verdad? Van a ver que 15 a 30% va a producir úlceras gastroduodenales. Esto es lo que más frecuente produce en la clínica. Ustedes ven un epitelio, una mucosa en realidad gástrica, y tiene múltiples lesiones erosivas, lo que produce una gastritis erosiva aguda y puede incluso desencadenar una hemorragia digestiva alta. Entonces no es conveniente mucho utilizar de manera crónica. Estoy hablando de 5 o 7 días. Bueno, en caso de que requiera su uso como una artritis reumatoidea que va a llevar toda su vida, es conveniente utilizar protectores gástricos, como omeprazol, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, inhibidor de bomba de protón. Bueno, y nos dice aumenta con otros factores de riesgo como el que les comenté. La chica esta de 15 años tenía HP. ¿Y qué es lo que es HP? Helicobacter pylori, ¿verdad? El Helicobacter pylori produce úlceras gástricas, antrales preferentemente, antro pylori, ¿verdad? Es donde se deposita el Helicobacter pylori. Bueno, esta bacteria no es tan benigna, porque aparte de producir gastritis crónica, tiene tendencia a producir malignidad a largo plazo. Puede producir mal. ¿Y qué es lo que es mal? No es mal, es mal. Linfoma asociado a tejido de mucosas. Entonces hay que tratar muy intensivamente a esta bacteria, ¿verdad? Por supuesto vamos a dar también cuando demos tratamiento antibacteriano, ¿verdad? Bueno, la COX-1 nos dice que deprime las prostaglandinas citoprotectoras. Ya hablamos de eso. Estas prostaglandinas se encargan de la vasodilatación, de la irrigación de la mucosa superficial gástrica,
Recuerden que la mucosa gástrica se cambia cada 48-72 horas. Alto cambio, ¿verdad? Alta regeneración tiene. Entonces necesita mucha irrigación para su funcionalidad. Y también se encargan de la secreción de moco. O sea, si reducimos la irrigación, daño epitelial y reducción de moco citoprotector, ¿verdad? Bueno, nos hace la pregunta si solamente la vía oral ocasiona este efecto. No, cualquier tipo de vía, oral, parenteral, transdérmica, todos ocasionan el mismo efecto gastrolesivo. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque el médico normalmente le indica ibuprofeno cada 8 horas, pero ¿por cuánto tiempo? Y le van a poner máximo 3 a 5 días. Porque muchos no le ponen con su paciente 2 meses. Después ya viene con su úlcera gástrica. Bueno, yo creo que vamos a dejar acá y después vamos a continuar.